¿Cómo está ese pueblo de Dios que está en sintonía en esta hora por los canales de televisión, la radio y los canales de YouTube o el Facebook? Espero en Dios estén bien. Espero que el Señor les bendiga en este día, que los guíe el Espíritu Santo, hermanos, en su manera de hablar, de pensar, de oír, de actuar. Cada día es un reto. Cada día que el Señor nos da es una bendición, pero al mismo tiempo es un desafío para vivir como el Señor nos ha ordenado, andando en el Espíritu, como decíamos ayer, y no en la carne. Así que le deseo que el Señor le guíe y le bendiga grandemente a usted y su familia. Y si está enfermito, si está enfermita usted, si está quebrantado de salud, me uno a las oraciones que usted ha pedido a otros que hagan para que el Señor le restaure. Es jueves 4 de diciembre y yo no puedo dejar de decirles muchas gracias por ayudarnos a hacer la obra de Dios en este ministerio. Porque siempre más de alguno en el día aparece mandando a través de CELE o llamando para darlo en el momento de su tarjeta de débito o crédito a alguna ofrenda, algún diezmo, y otros enviándolo por correo. Recuerde que usted puede enviar de diferentes maneras. Vaya fijándose allí, conforme la lección se va desarrollando, vaya fijándose en los banners que van saliendo, porque todas esas son maneras de cómo usted puede aportar para este ministerio. Usted puede pausar el video cuando mira que está saliendo algo y le es familiar, para usted enviar esos diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Recuerde que puede enviar por PayPal, puede enviar por CELE, puede llamar en el instante para darlo de su tarjeta de débito o crédito, puede enviar por correo postal, puede transferir de banco a banco, puede enviar por Western Union, por MoneyGram, por RIA, bueno, hasta por Barry. Por Barry, una hermana, esa es la agencia que utiliza para enviar. Hay tantas maneras hoy de cómo enviar recursos para la obra de Dios. Así que ahí está en la pantalla, tome nota de cada uno de los banners que van a ir saliendo. Y ahora, Amy Dimas, ¿qué te parece si nos compartes el versículo de memoria? Ahora les compartiré el versículo para memorizar de hoy, jueves 4 de diciembre, el cual es Mateo 14:31, y dice: Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo leo una vez más, dice: Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este ha sido el versículo de hoy y esperamos que todos podamos seguir avanzando en la memorización de la Biblia. Y hoy nos toca este versículo de Mateo 14:31. Que el Señor les bendiga. Y ahora quiero aprovechar para invitarle a que venga a adorar a Dios con nosotros en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de Houston, Texas. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Allí todos los sábados desde las 9 en adelante nos congregamos para adorar a nuestro Dios. Su servidor va a estar, por la gracia de Dios, predicando un mensaje que pueda ayudarnos, hermanos, a acercarnos más al Señor y a prepararnos para su segunda venida. No siempre predico en Houston todos los sábados porque tengo que visitar las demás iglesias, pero este sábado es el día que el Señor me permite, por su gracia, compartir con los hermanos la adoración a nuestro Dios. Pero usted que mire el canal 57.10, no se quede en casa. Venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Exaltemos aún a su nombre, como dice la Escritura. Desde las 9 de la mañana le esperamos. Repito la dirección: 1023 Harbor Street,
Houston, Texas, 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. Y este sábado es el día que Dios hizo para adorar su nombre. Y a mí me va a dar mucho gozo y alegría estrecharle su mano, darle a usted ese saludo en nombre de mis hermanos de la Iglesia Advenimiento. Y hermanos, el Señor nos va a bendecir, así que no falte, le esperamos este próximo sábado. Y después de haber oído tan hermoso versículo y la invitación también a donde voy a estar predicando para que vengan y adoremos juntos, vamos a que el hermano Rancés le salude porque está listo para estudiar la lección. Adelante, hermano Rancés, bienvenido. Gracias, pastor. Como siempre, es un privilegio y un gozo participar en estas escuelas sabáticas que, bueno, a mí me han servido de mucho. Yo pienso que han sido de gran bendición. Yo creo que todos y cada uno de nosotros necesitamos poner en práctica todas estas recomendaciones, estas lecciones que hay en todo esto que hemos estudiado nosotros en esta semana, y no solamente en esta semana, sino en todo este año. El Evangelio de Juan ha sido el protagonista de todas las lecciones de escuela sabática durante todo este año. Asimismo, les pedimos a todos ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan, no se olviden de apoyarnos, así como lo dijo el pastor, pero apóyennos en esta ocasión. Les pido, por favor, apoyen estas transmisiones, estos videos con un dedito arriba, un like, un me gusta. Y aquellos que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse para que así activen la campanita para que cada vez que haya una transmisión en vivo o una lección de escuela sabática nueva o la del día, usted la pueda escuchar, usted pueda meditar y podamos estudiar juntos estas preciosas lecciones que cada día nos da el Señor a través de su palabra. Bien, sin más que hablar, vamos entonces a comenzar el desarrollo de esta lección de este día, jueves, con una palabra de oración. Amante Padre que mora en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra en esta hora. Señor, danos la sabiduría porque no sabemos nada, solamente tú eres el que lo sabes todo, y te rogamos que tú pongas en nuestra mente las palabras, que seas tú el que hables a través de cada uno de nosotros. Dirígenos, Señor, sé tú nuestro maestro y conduce esta lección de este día. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. La educación es una clave. Así el autor de la lección titula el estudio de hoy en el contexto de lo que hemos estado estudiando en la semana, en referencia al discípulo amado. ¿Quién era él y quién fue después? ¿Quién era él antes y quién fue después? Hubo un antes y después en su vida, y el que hizo la división entre el antes y el después fue Jesús. Jesús se encargó de que el antes de Juan quedara en el pasado y que el después de Juan fuera un discípulo transformado. Ayer mirábamos que nosotros necesitamos también lo mismo. Debe haber un antes y un después en nosotros, hermanos. Debemos venir a Jesús de verdad, entregarnos a Él, rendirnos a Él para que nos transforme. Y siempre en esa dirección es que el autor dice, la educación es una clave. Hermano Rancés, ¿cómo puede nuestra educación ayudarnos o perjudicarnos ante la tentación de alimentar un espíritu de rivalidad que a veces se da aún entre los creyentes? Sí, pastor, interesante pregunta, ¿verdad? Y vamos a contestarla. Aquí hay 3 versículos, así que yo voy a leer 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. Usted, pastor, lee Filipenses 2:3 y yo termino con Colosenses capítulo 2, versículo 8, que dice así. 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Vuelvo y repito este versículo, muy importante.
para que meditemos en él, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Qué interesante, mis hermanos, como lo dice este versículo. O sea, ¿qué quiso decir aquí Pablo a los colosenses? Claramente que no es juicioso que nosotros nos comparemos primeramente con nosotros mismos o con el hermano, porque casi siempre hay la tendencia de compararnos los unos con los otros. Hermanos, el Señor nos ha dado un modelo y ese modelo es Cristo Jesús. O sea, debemos de ver el modelo. ¿Estamos viviendo de acuerdo al modelo? Por eso, hermanos, que la educación, como dice el título de la lección del día de hoy, la educación es una clave. Pero estamos hablando, mis hermanos y amigos que nos escuchan, de educación verdadera. ¿Cuál es la educación verdadera? Hermano, la educación verdadera es la que proviene de la palabra de Dios, aquella que nos enseña los principios que debemos nosotros vivir, el carácter de Cristo. Todo esto es la verdadera educación. Y no como el mundo pretende, que el mundo piensa que la educación que el mundo da es más importante que cualquier cosa. Oh, mis hermanos, qué lejos estamos de los principios. El mundo ha distorsionado todo por seguir una educación que los hombres creen que es la correcta. Pero sucede que el mundo va a la deriva, va camino al abismo. ¿Por qué? Porque han menospreciado la palabra de Dios. Todo aquel que vive de acuerdo a la educación verdadera, a la educación que nos imparte la palabra de Dios, puede finalmente terminar reflejando el carácter de Cristo. Hermanos, eso es lo más importante que nosotros debemos hacer en esta vida. Nacimos para ser salvos, no para perdernos. Por lo tanto, al nosotros nacer en este mundo y vivir en este mundo, tenemos dos caminos. O el camino de la salvación, que es el camino estrecho, o el camino de la perdición. Pero en esto, hermanos, es importante que nosotros meditemos. ¿Qué clase de educación estamos nosotros recibiendo? Si es una educación para exaltarnos o para llenarnos de orgullo, o es la educación que el Señor nos quiere dar para que seamos cada vez más humildes de corazón. Así que aquí hay dos caminos. ¿Cuál de ellos nosotros vamos a tomar? Hermanos, quiero referirme un poco más a lo que el hermano Rancés ha dicho de ese versículo antes de leer el otro. Y es en referencia a lo que Pablo estaba experimentando. Pablo, lo que está haciendo en lo que acabamos de leer, es defendiendo su ministerio. Defendiendo su ministerio ante las críticas. ¿Por qué? Porque se habían levantado falsos apóstoles, predicadores orgullosos, personas que lo despreciaban a él porque no era uno de los 12, porque era un hombre de una apariencia que no era como Apolos. Oh, mis hermanos, Pablo tenía una apariencia humilde y de un hombre sufrido. Y los predicadores que habían en ese tiempo eran hombres muy elocuentes, se exaltaban ellos mismos, presumían de sus logros y se comparaban entre ellos hasta llegar a sentirse superiores. Y Pablo les responde en las palabras que mi hermano Rancés acaba de leer, les responde con humildad, con verdad y con autoridad espirituales. ¿Saben a ustedes que esto se da en el ministerio? Hay pastores que no se llevan bien con otros. Hay pastores que se creen superiores a otros porque tienen maestría, tienen doctorado, y el otro simplemente tiene el bachillerato en teología. Oh, hermanos, hoy algunos pastores
creen de que hay que irse a Andrews, porque si te quedas solamente con los 4 añitos que hiciste de teología, ya como que no vales mucho, así que hay que buscar la maestría, hay que buscar el doctorado. Y a veces, hermanos, los trabajos, los empleos a los pastores se dan tomando en cuenta sus logros. Si aquel solo salió de la universidad con sus 4 años de teología, pero tengo a este que tiene maestría y tiene doctorado, este tiene más oportunidad. Y a veces esos espíritus de educación superior dije a veces, oiga bien, dije a veces, no es que estoy generalizando, lleva competencias a veces. Pablo experimentó este tipo de problemas entre los ministros, pero Pablo le responde y dice, no, yo no me atrevo, dice Pablo, ni a contarme ni a compararme. Yo no entro en eso. Yo no voy a entrar en el juego de las comparaciones, de los rankings, ni en la competencia. No. Pablo está diciendo, en el ministerio cristiano no existe la competencia, porque los dones provienen de Dios. El éxito espiritual no lo produce la universidad. El éxito espiritual no lo produce el doctorado ni la maestría, y no porque eso no importe, no porque eso no valga, no porque eso no se tenga que estudiar, no, sino que eso no determina tu éxito. Tu éxito, hermano, lo produce el Espíritu Santo. Cada obrero, hermanos, tiene un llamado diferente. El enfoque de un obrero es Cristo y no su ego. Y eso hay que tenerlo claro, hermanos. Compararse, competir, eso lo único que demuestra es inmadurez espiritual. Ya les he contado a ustedes de un ministro que una vez yo lo saludé y platicamos un rato. A mí me habían invitado para predicar en su iglesia y él dijo, voy a llamar al pastor para que por lo menos, ¿verdad?, él sepa de que yo sé que viene. Y yo también le dije al hermano que me ha invitado, dígale a él que usted me ha invitado para que así él sepa. Y me recuerdo, el pastor me llamó y me preguntó que quién yo era, y yo le dije, pues soy uno más, le dije yo, que está en este ministerio sirviendo al Señor. Y usted, le digo, bueno, también, me dice, estoy sirviendo al Señor, me dice, pero gracias a Dios, me dice, me comenzó a contar todos sus logros académicos. No era un simple pastor que había estudiado sus 4 años de teología. No, tenía todo lo que ya mencioné. Y cuando yo lo escuchaba, todos los logros académicos, teológicamente hablando, que tenía, yo dije, este es un hombre muy preparado. Yo nunca había hablado con él. Pero luego vino la pregunta del millón. Y me dijo, y usted, me dijo, ¿qué ha estudiado?, me dijo. Y yo le dije, no, yo no he estudiado nada de lo que usted ha estudiado, le dije. Yo no tengo esos logros que usted tiene. Yo no tengo esos pergaminos, esos diplomas que usted tiene. Usted es un hombre muy preparado, le dije. Yo lo único que tengo es el deseo de servir a mi Señor y la guía de Dios en lo que hago, y busco que el Espíritu Santo me acompañe en lo que hago. Es todo. Y me dijo, bueno, pastor, me dijo, finalmente, me dijo, eso es lo que más importa. Todo lo que yo tengo es verdad, me dijo. Si yo no tengo lo que usted tiene, ¿de qué sirve? Así que
Adelante, pastor, adelante. Va a ser un gusto que venga a nuestra iglesia y aquí los hermanos lo van a recibir. Él no estaba ese día que llegué a predicar, pero ahí yo pude ver de cómo algunas veces el que no está preparado así tan académicamente en relación a otro, es peligroso de que se le vea de menos o que él se sienta de menos. Pero Pablo nos enseña, hermanos, que la verdadera educación es la que te da el Espíritu Santo. No se dice esto para desmeritar la otra. No, si usted puede estudiar una maestría, estúdiala, hermano. Si usted puede estudiar un doctorado, estúdielo. Capacítese. Si usted tiene los recursos y puede hacerlo, hágalo. Es bueno educarse, es bueno superarse, es bueno, hermanos, estar más preparado. Pero siempre teniendo los pies en la tierra. Nunca creyéndose más que nadie. Nunca creyéndose que usted es más porque tiene esos logros. Finalmente, si no tenemos el Espíritu Santo, de nada nos va a servir, hermanos. El éxito lo da el Espíritu Santo. Cada obrero tiene un llamado diferente. Y uno debe entender eso. Pero lo más importante es que cada obrero entienda que el enfoque es Cristo, no su yo, no su ego. Por eso Pablo está hablando aquí de los que se alaban a sí mismos. Pablo está hablando aquí de los que se miden a sí mismos, de los que se comparan a sí mismos. Pablo los está presentando como faltos de sabiduría espiritual. Hermanos, por eso él nos dice en Filipenses 2, verso 3, él nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Como superiores a él mismo. No significa que ellos sean moralmente mejores que uno, sino que significa que hay que tratarlos, hermanos, con más honor. Es una actitud, hermanos, del corazón priorizar a los demás. Es una actitud del corazón darles a los demás el primer lugar antes que uno. Es una actitud del corazón servir a los demás, considerarlos dignos de honra, valorar sus necesidades y no verlos como competencia. Pablo está diciendo, pongan a los demás por delante, como Cristo lo hizo con nosotros. Cristo nos puso a nosotros por delante. No estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Por qué? Porque nos puso a nosotros por delante. Entonces Pablo dice, ustedes también, no hagan las cosas por contienda, por competencia o por vanagloria. No, dice Pablo. No. Antes bien, dice, sean humildes y miren a los demás como superiores, es decir, en el sentido de que hay que honrarlos, hay que darles más honor. ¿Y qué más sigue diciendo el siguiente versículo, hermano Rosés? Bien, Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí Pablo que a los colosenses? Hermanos, que nadie nos engañe. ¿Por de qué? Por medio de filosofías, como lo dice aquí, huecas sutilezas, de acuerdo a las tradiciones de los hombres. Es decir, que la educación del mundo a veces tiende, hermanos, a desviarnos de los principios espirituales que están en la palabra de Dios. Como lo está planteando el pastor, y eso es muy importante, no se trata aquí de desechar la educación que ofrece el mundo, siempre y cuando esa educación sea utilizada para trabajar en la obra del Señor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay personas que estudian carreras
universitarias que no son carreras útiles para trabajar en la obra de Dios. Yo les recomiendo a aquellos que quieren estudiar, estudien, hermanos, siempre con la mira, con el objetivo de servir al Señor a través de la carrera que usted está ejerciendo. Un ejemplo de ello, si usted está estudiando medicina, que nosotros sabemos natural, la medicina de la reforma pro salud, hermano, esa es la que realmente cura. Pero si usted tiene un título universitario en la medicina o si tiene un título universitario en la construcción, hermanos, utilice todo eso para trabajar en la obra de Dios. Porque esos son dones que usted está adquiriendo para servir mejor al Señor. Pero ahora, no podemos, no podemos ver claramente de que la educación del mundo va a estar por encima de los principios de la palabra de Dios. Eso nunca. Porque el Señor, como lo dice este versículo, dice claramente que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, el apóstol Pablo estaba muy claro. O sea, la verdadera educación, hermano, tiene que ver con la transformación del carácter, con la obediencia a los principios que están en su palabra. Pero nosotros tenemos que conocer qué es lo que Dios demanda de nosotros a través de su palabra. El propósito de educarnos en la palabra de Dios es para ser ministros del Evangelio, para ser siervos de Cristo en la obra, porque como dice la palabra de Dios, la mies es mucha y los obreros pocos. Por eso, mis hermanos, nuestra educación, si usted está convencido de que la verdadera educación está aquí en la palabra de Dios, hermano, ya usted tiene una gran ventaja. No todo el mundo comprende esto, porque hay muchos que piensan que la educación universitaria, la educación que ofrece el mundo, está por encima de la educación de Dios, y es todo lo contrario. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta vida que nosotros tenemos? Es educarnos para el reino de los cielos. No educarnos para vivir una vida terrenal. No, al contrario, es colaborar en la obra de Dios, poner todos nuestros dones al servicio de Él para que la obra pueda avanzar mucho más. Por eso, hermanos, no seamos engañados por las tradiciones de los hombres, aquella filosofía, aquellos mandamientos de hombre, como pasaba con los escribas y los fariseos. Hermanos, ellos estaban celosos era con las tradiciones, con lo que enseñaba el Sanedrín judío. Pero ¿qué pasó cuando Cristo vino? Un hombre que, según ellos, no había sido educado en las escuelas de los rabinos. Un hombre que era un carpintero, era un hombre simple, que no había tenido una carrera universitaria. ¿Por qué lo rechazaron? Porque dijeron, no, este hombre es un iletrado, este hombre no tiene título universitario. Sin embargo, hermanos, cuán grande obra hizo el Señor. Ellos no entendían realmente el Evangelio. El Señor era el cumplimiento de los tipos y las sombras del Antiguo Testamento. Eso nunca ellos lo entendieron. A pesar de que eran doctores de la ley, a pesar de que ellos eran hombres letrados, eran los escribas, los fariseos, esos eran hombres que estudiaban, eran teólogos. Pero hermanos, ¿de qué les sirvió la teología? ¿De qué les sirvió lo que ellos sabían? Cuando realmente ellos rechazaron al que ellos estaban esperando, que era el Mesías. Hermanos, nosotros podemos ser engañados también. Ahora, cuando hablamos de engaño, cuando el apóstol Pablo aquí se refiere a engaño, también se está refiriendo a las falsas doctrinas que abundan a nuestro alrededor. Recuerden, hermanos, nosotros podemos ser engañados levantado, de que el Espíritu Santo no existe, se han metido con la deidad, de que Cristo viene en el 2031, una falsa doctrina, y lo digo con toda propiedad, una falsa doctrina que se ha levantado. Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, lo dice claramente la palabra de Dios. Y así, hermanos, podemos ver un sinnúmero de falsas doctrinas que se han levantado. Por eso dice claramente, mirad que nadie os engañe. ¿Y cuál es la única forma en que nosotros no podemos ser engañados? Es a través de escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, el Señor nos invita a que nos alimentemos de su palabra. Recuerden, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Interesante, hermanos, lo que nuestro hermano Ramsés nos ha
compartido, pero pregunto, ¿por qué Pablo le escribió esto a la iglesia de Colosas? ¿Por qué le manda decir esto a los colosenses? Porque, hermanos, la iglesia estaba siendo atacada por enseñanzas mezcladas. Un poco de judaísmo ritualista por un lado y un poco de misticismo griego por el otro. Un poco de filosofía humana también por el otro. Y el peligro, hermanos, no era que abandonaran la fe, sino que la diluyeran al ponerle atención a todas estas corrientes. Por eso Pablo dice, miren, miren. Esa palabra mirad es una llamada a la vigilancia permanente. Es un llamado, hermanos, a la vigilancia. Estén atentos, quiere decir Pablo. Manténganse alertas, vigilen constantemente. Hermano, lo que Pablo está diciendo es el engaño espiritual nunca llega anunciando que es peligroso, sino que entra disfrazado. Disfrazado de, mire, de profundo, de nuevo, de espiritual, de lógico, de moderno, de científico. No sé si usted ha oído personas que han dicho, yo quiero estudiar con ese pastor porque ese pastor es bien profundo en sus análisis. Yo quiero estudiar en un grupo donde se estudie profundamente. Hermanos, Pablo dice, tengan cuidado, que en esas cosas profundas, en esas cosas nuevas que quieren oír, en eso más espiritual que andan buscando, en eso lógico, en eso moderno, en eso científico, ahí, dice Pablo, tengan cuidado, que hay engaño. Ahí hay engaño. Claro, no vamos a descontextualizar la enseñanza de Pablo para, de una manera indiscriminada y generalizada, decir que hay engaño en todo lo que es profundo, lo que es espiritual y lo que es así como que tiene pues más razonamiento. Pero en el caso de la iglesia de Colosas, allí habían unos profundos, entre comillas. Allí habían unos disfrazados, hermanos, de profundos, de espirituales, de científicos. Y era el propósito de ellos engañar. Entonces Pablo dice, la fe, dice Pablo, no se pierde de un día para otro, sino que se va erosionando cuando bajas la guardia. Por eso dice, miren, que nadie les engañe. El peligro es real. No se dejen arrastrar. Hermanos y hermanas, hay que tener cuidado porque el engaño espiritual ocurre, mire, muchas veces con argumentos bien bonitos, pero mezclando verdad con error, apelando al ego, usando un lenguaje así intelectual y aún espiritual. No se nos olvide que también el diablo utiliza la Biblia. No se nos olvide, hermanos, que cuando tentó a Cristo, utilizó la Biblia. Como Cristo estaba utilizando la Biblia para defenderse de sus tentaciones, pues también vino el diablo y utilizó la Biblia. Escrito está, le dijo, que a sus ángeles mandará para que no tropieces en piedra. Así que lánzate, tírate de aquí. Mire, uno tiene que tener los ojos bien abiertos, hermanos. Yo escuché un día unos que dijeron, el hermano fulano nos está invitando tal día en su casa a que estudiemos más profundamente el tema de la deidad. El hermano fulano ha abierto un grupo de WhatsApp
porque allí se van a estudiar temas más profundos. Pues de ahí salieron creyendo que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo no es divino. De ahí salieron creyendo que Cristo viene en el 2031. Bueno, de ahí salieron creyendo un montón de cosas de esos grupos. Y yo no estoy diciendo que los grupos de WhatsApp que hayan para estudiar la Biblia sean malos. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado en esas profundidades, en esos grupos donde vamos a estudiar más profundo, en esas invitaciones para ir a estudiar con el hermano tal, porque ahí vamos a estudiar más profundo. Hay que tener cuidado. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Hay judaísmo y hay misticismo. Hay ritualismo judaico y hay misticismo griego, dice Pablo. Tengan cuidado, son filosofías huecas y sutilezas, son ideas vacías que parecen profundas, dice Pablo, pero son peligrosas. Y vuelvo a lo mismo. Él no es que esté condenando la filosofía en general ni el razonamiento profundo, no, 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 sino que hay que tener cuidado porque el diablo se disfraza como ángel de luz y él habla bonito. Yo conocí un sinvergüenza que tenía el trabajo de obrero bíblico, pero él, cuando tenía la oportunidad, él venía y les tiraba piropos a las jóvenes, buscaba enamorar a las jóvenes y decía que era obrero bíblico. Hermanos, hay de todo. Uno lo que tiene que hacer es, como dice Pablo, miren, abran bien los ojos. No se dejen ir porque habla bonito, no se dejen ir porque es guapo, porque es elocuente, porque tiene palabrerío, porque es bien carismático, porque cuenta historias bonitas en sus sermones, porque mantiene a la audiencia cautiva. No se dejen ir por eso, dice Pablo. Necesitamos, hermanos, orar mucho al Señor para que no caigamos en la trampa. Y la educación es una clave. ¿Pero qué clase de educación? Vamos a ver el don de profecía ahora, porque todo esto, hermanos, todo esto surge inclusive de las instituciones educativas. Ahí te forman, ahí te enseñan, ahí te dan estrategias, ahí te capacitan, muchas veces para manipular, para sembrar la duda, para dividir y para destruir. Y si no, pregúntate por qué la iglesia de hoy no es la misma de antes. Pregúntate por qué la iglesia en la cual tú creciste, en la cual tú comenzaste tu experiencia cristiana, ya no es la misma de antes. ¿Por qué hay tanto enfoque teológico diferente? ¿Por qué la iglesia hoy es más mundana que cristiana? ¿Por qué la iglesia hoy no se hace énfasis en la consagración, en el abandono del pecado? ¿Por qué no se amonesta? ¿Por qué no se condena el pecado? El otro día yo le dije a alguien, porque lo quiero mucho, ¿cómo estuvo el mensaje en tu iglesia ahora? Y me dijo, predicó una pastora. Ok. ¿Y de qué les habló? Ya me dijo de qué les habló. No, le llevó un buen tema, le digo. Sí, me dice, pero es un tema bonito, me dice, pero pues uno sigue igual.
Y le digo, ok, pero ¿cómo han estado los temas anteriores? Bueno, dice, unos han estado enfocados en la parte intelectual. Pastor sabe mucho y nos ha estado hablando de temas así que uno no entiende, pero él los explica de una manera que uno los entiende. Unos han estado enfocados en la parte intelectual, otros han estado enfocados en la parte emocional, pero dice, yo siento que seguimos lo mismo. No hay conversión, no hay transformación, no hay consagración, solamente es oír diferentes oradores cada sábado y admirar sus dotes que tienen y que lo hace sentir bien a uno, pero yo siento, dice, que no nos amonestan, no nos hablan que dejemos el pecado, no nos hablan que dejemos de andar como andamos con el mundo, no nos hablan de eso. Y yo le decía, bueno, entonces hay que tener cuidado. Hay que saber qué tipo de pasto nos están dando. Porque si es un pasto muy livianito, entonces vamos a estar débiles en la fe. Hermanos, el Señor está diciendo aquí de que hay rudimentos, hay filosofías, hay cosas que son peligrosas, no porque ellas sean peligrosas en sí, sino porque los que están siendo instrumentos del enemigo las están utilizando para engañar. Una hermana me decía, mire, pastor, mi iglesia, desde que llegó el pastor que tenemos, dejamos de decir amén y nos enseñó a aplaudir. Él mismo nos dice, ¿cuántos dan un aplauso? Sí, le dije, porque eso se practica en las iglesias pentecostales. Pues ya ahora la iglesia no dice amén. Ahora es un aplauso para el que cantó. Un aplauso si nos gusta lo que está diciendo el predicador. Ahora todo es un aplauso. Ya no es un amén. Y así está la iglesia, me dice, y otras cosas que están pasando. Ya no hay reprensión del pecado. Más bien ahora es, ven como estás y mantente como estás. Y no importa, porque el Señor lo que mide es tu corazón. De ahí no importa cómo andes. Hermanos, todo eso, ¿dónde lo aprendieron? ¿Dónde agarraron esa educación? En los nuevos enfoques educativos. Así que es importante, hermanos, tener bien abiertos los ojos, porque las iglesias se han desviado de aquella sencillez, de aquella santidad, porque los que las dirigen, lamentablemente, ellos vinieron con un nuevo enfoque y desviaron esa fe de consagración, de entrega que debemos tener. Por eso el autor de la lección dice, la educación es una clave. Juan, hermanos, había sido educado de una manera y el Señor le cambió completamente su forma como había sido educado. Y nosotros también hemos sido educados de una manera, pero el Señor también quiere cambiarnos la forma como fuimos educados. El Señor quiere enseñarnos cómo debemos ser como cristianos. En la siguiente cita que viene a continuación, que está en 2 párrafos, voy a dejar que mi hermano Ramsés se lea el primer párrafo y dé su comentario, y yo leo el último párrafo con el pequeñito también que hay al final, para también cerrar esta lección. Adelante, hermano. Sí, pastor, muy importante estas citas que vamos a leer del don profético, especialmente en un libro que le recomendamos, si usted lo puede conseguir, búsquelo, vale la pena leerlo, como lo es los fundamentos de la educación cristiana. Hermanos, yo creo que uno de los temas más controversiales que ha habido dentro de la iglesia ha sido el tema de la educación. Y lo que vamos a leer a continuación, fíjense, hermanos, la importancia, ya que hemos sido desviados a través de la educación mundana, hemos sido desviados de los principios de la palabra de Dios. La importancia que tiene que nosotros, que estamos en esta verdad presente,
formemos escuelas. Escuchen bien lo que dice esta cita. En nuestras instituciones educativas habría de ejercerse una influencia que contrarrestara la influencia del mundo y no alentara la gratificación del apetito, la complacencia egoísta de los sentidos, el orgullo, la ambición, el amor a la vestimenta y la ostentación, el amor a las alabanzas y la adulación, y la contienda por altas recompensas y honores como mérito por ser buenos estudiantes. Fíjense todo lo que promociona la educación del mundo y la influencia que tiene sobre todos los alumnos que están en esa escuela. Fíjense, nada de esto debe promoverse en nuestras escuelas. Y eso es muy importante, que entendamos nosotros la importancia de formar escuelas en esta verdad presente. Sigue diciendo, sería imposible evitar estas cosas si los enviaba a las escuelas públicas, donde a diario estarían en contacto con los que contaminarían su moral. En todo el mundo había tal descuido de las enseñanzas apropiadas en el hogar, que los niños que se hallaban en las escuelas públicas en su mayoría eran licenciosos y sumergidos en el vicio. Yo creo, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, uno de los temores grandes, especialmente los padres cuando conocen estas verdades, especialmente la verdad presente, la verdad de la palabra, cuando uno entiende realmente la palabra de Dios, cuando uno es liberado de tantos errores, uno también desea que sus hijos también sean educados en esta educación verdadera. Y entonces el miedo que tiene la mayoría de los padres es mandarlos a las escuelas públicas. ¿Por qué? ¿De qué están llenas las escuelas públicas? De personas que están llenas de vicio. Lo que se enseña es alimentan el orgullo, la ostentación, la rivalidad, la competencia. Y por supuesto, hermanos, la educación del mundo, el objetivo, y escuchen esto, el objetivo de la educación del mundo es apartarte de la Biblia. Que tú no tengas, o sea, que tú te olvides de Dios. Ese es el objetivo de la educación mundana. Por eso, mis hermanos, en esta verdad presente, cuando uno, hermanos, especialmente en nuestras iglesias, cuán necesario es que se funden escuelas. Y una de las cosas, y por eso siempre nosotros exhortamos a que ustedes sostengan con sus diezmos, ofrendas y donaciones la obra que esta iglesia Advenimiento está haciendo. El objetivo, hermanos, allá en Shepherd es fundar una escuela de Madison, una escuela para formar misioneros. Esto sería una bendición. Yo sueño con que eso se convierta en una realidad, hermano, porque sería una alternativa que tendrían nuestros padres que nos están escuchando para poder mandar a sus hijos a un lugar seguro, un lugar donde se va a enseñar los principios que están en la palabra de Dios. Imagínense cómo sería esa educación. Una educación donde se enseñe la Biblia, donde se enseñen trabajos manuales, o sea, habilidades manuales como la carpintería, la construcción, en fin, un sinnúmero de herramientas, la agricultura, por ejemplo, un sinnúmero de herramientas que puede tener el alumno para que pueda desarrollarse, para que pueda ser un misionero, porque ese es el objetivo de la verdadera educación. Una educación que va a romper con todos los vicios, con todas estas cosas que enseña la educación del mundo. Por eso, mis hermanos, apoyemos esta obra. Tratemos en lo posible de formar escuelas. Este mundo necesita de la verdad. Este mundo necesita de los principios que están en la palabra de Dios. Y la única forma de poderlo hacer es fundando escuelas que estén fundamentadas en la educación de la palabra de Dios. Sigue diciendo el don de profecía que la obra que como pueblo debíamos realizar en este asunto era establecer una escuela y hacer la obra que Jesucristo desde la columna de nube había dirigido como la obra de su pueblo, la cual es enseñar y educar a nuestros niños y jóvenes con respecto a los mandamientos de Dios. La evidente desconsideración del mundo por la ley de Dios estaba contaminando la moral de los que profesaban guardar la ley de Dios. Pero estamos llamados a seguir el ejemplo de Abraham. De él dijo el Señor, porque yo lo conozco, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio. Abraham tuvo que abandonar su país y la casa de su padre y peregrinar en tierra extraña para introducir con éxito el nuevo orden de cosas en su casa. Hermanos, aquí nosotros vemos en este libro Fundamentos de la Educación Cristiana, página 281, la importancia también de estudiar en casa. La importancia de que nuestros hijos puedan hacer homeschooling, como le llaman aquí en Estados Unidos. Es decir, estudiar en casa. Aquí en la Iglesia Advenimiento, gracias a Dios, tenemos bastantes muchachitos que están estudiando en casa. Y yo les pregunto, ¿cómo te va? Bien, me dice. ¿Y te sientes bien? Sí, sí. ¿No te hace falta tus compañeros allá en la escuela? No, no, no. Yo estoy bien. Hay una muchacha que se llama Génesis Raimundo, que ella se nos va a Shepherd, ya va yendo 2 veces como voluntaria. Y ella en la mañana está con los pacientes aplicando tratamientos y en la tarde está poniéndose al día con sus clases. Y me dice, y hay veces, me dice, como yo tengo el control del tiempo, que en una tarde le meto al estudio y hago lo del siguiente día y a veces hasta de 2 días, de manera que me dedico completamente a atender los pacientes. Ella está feliz estudiando en casa y como es dueña del tiempo, mire, va a servir al Señor allá, siendo las manos de Jesús. Y así hay otros muchachos que estudian en casa. Los muchachos que a veces ustedes ven conmigo saliendo aquí en la lección, ellos estudian en casa. Hermanos, ese método de educarse en casa es el mejor método que puede un padre elegir. Es muy efectivo y tiene la oportunidad de poder educar a su hijo, valga la redundancia, académicamente, pero también espiritualmente. Porque usted puede hacer culto con su hijo. Claro, alguien va a decir, sí, pero es que eso implica que yo no trabaje. Eso implica que yo como madre esté allí. Sí, es necesario que lo haga. Pero la bendición que va a tener a cambio de eso es algo que lo va a agradecer mucho. Porque usted va a tener la oportunidad de tener hijos formados en su carácter. Mire, Abraham, dice, abandonó su país, abandonó la casa de su padre, peregrinó en tierra extraña para introducir con éxito el nuevo orden de cosas en su casa. Dijo Dios, yo sé, dijo Dios, que Él va a hacer que sus hijos vayan detrás de Él. Yo sé que Él les va a enseñar, Él los va a educar. Yo sé que Él va a hablarles de la ley de Dios. Yo sé que Él va a hablarles de los mandamientos de Dios. Y dice aquí, hay que seguir el ejemplo de Abraham. Hay que seguir el ejemplo de Abraham. Hermanos, si la educación es una clave para corromper, para engañar, también es una clave para preparar bien a nuestros hijos. También es una clave para educar bien la vida espiritual y aún académicamente. Así que yo le animo para que si no hay una escuela cristiana donde usted vive, pero también quiero aclarar, porque no porque se llame cristiana, la escuela ahora es garantía de que lo que allí aprenden es verdaderamente algo que los va a edificar, porque las escuelas que se llaman cristianas, lamentablemente también con eso de la acreditación, ellos han escogido algunos currículum que son de acuerdo al mundo. Y es triste, pero también hay corrupción. Pero partamos de que hay una iglesia que tiene una escuela cristiana que
ahí sí se ve de que llevan las cosas bien. Hermano, hermana, póngalo ahí a su hijo. Y si no lo puede poner, que estudie en casa. Hoy hay programas educativos a distancia que nuestros hijos pueden seguir. La educación es clave. Y Satanás sabe eso. Por eso Satanás ha corrompido la educación. Pero la educación que es clave para edificar, para transformar, es aquella donde se enseña al alumno el respeto a Dios y el respeto a los mandamientos de Dios, el respeto a la ley de Dios. Es aquella donde en el hogar el padre se convierte en el tutor, en el maestro. Aunque el muchacho tenga los currículums o tenga los libros de tal o cual escuela que agarró. Mire que es una bendición ahora de que usted puede inclusive examinar los currículums de tal escuela o de esta, y usted mirar si eso a su hijo no le va a afectar o le va a ayudar. Usted puede elegir quiero para mi hijo. Yo le pregunto a los muchachos de la iglesia, ¿y cuál es el currículo que tú estudias? ¿Con quién estudias tú? Oh, yo estudio con esta institución, yo con esta. Y es bonito, todos estudiando en casa. Hermanos, Pablo lo que está diciendo es la forma como somos educados, cómo hemos sido educados, determina el que seamos egoístas, el que seamos vanagloriosos, el que seamos como que nos creemos más que otros, o también determina el que seamos humildes, temerosos de Dios, que amamos a los demás y les servimos por amor y los vemos como superiores a nosotros mismos. Es decir, no nos creemos así más que otros, no tenemos un ego exaltado de nosotros mismos. La educación es la clave. ¿Qué educación es la que yo recibo? ¿Cuál es la educación con la cual yo me he formado, me voy a formar? Determina, hermanos, qué tipo de cristiano voy a ser. Así que habiendo visto a Pablo ahora diciéndonos, tengan cuidado, estén atentos, porque hay competencia, hay rivalidad, hay unos que se creen más que otros, incluso hay falsas enseñanzas. Cuando Pablo dice, tengan cuidado, porque la educación se ha corrompido. Hermanos, cuando Pablo dice eso, nos debe llevar a la reflexión. ¿Qué tipo de educación yo le estoy dando a mis hijos? ¿Qué tipo de educación ellos están recibiendo? Y buscar, hermanos, que sea de preferencia una educación cristiana, donde la santa ley de Dios y el respeto a Dios sea algo que prevalezca. Así este día, entonces, el Señor nos da esta lección para que tengamos discernimiento, para que sepamos que no todo lo que suena cristiano es bíblico, también, para que tengamos cuidado, hermanos, de no mezclar verdad con error, como hoy se está haciendo, y también, hermanos, para que permanezcamos en la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Para que nuestra educación siempre esté centrada en el Señor. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias por exhortarnos, por advertirnos, por aconsejarnos a través de tu palabra en cuanto al peligro de una educación mundana, en cuanto al peligro de una educación que esté enfocada en el yo, que esté enfocada en la exaltación propia, en los logros, en la competencia. Oh Señor, gracias por hacernos ver esos peligros que también hay en la educación, que ya va mezclando error con verdad. Señor, gracias por advertirnos. Ayúdanos para tener los ojos bien abiertos y que podamos detectar cuando alguien nos quiere engañar, aún con la educación que supuestamente tiene. Señor, danos sabiduría
y ayúdanos sobre todo a educar nuestra familia, nuestros hijos en los caminos tuyos, a educarlos en el temor de Dios. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos lo que esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aplicar a nuestra vida todos estos consejos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro